Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y la vida en general. Mi nombre es Kenneth Sánchez y estoy muy feliz de volver a conversar con ustedes y hablar de una película muy controversial, polarizante, muy interesante y bastante compleja, grande, larga, que es Beau is Afraid del director Ari Aster. Y para conversar de esta película no estoy solo, sino que estoy acompañado por Diana Hidalgo, periodista, editora y docente. Muchas gracias por acompañarme hoy, Diana, ¿cómo estás? Hola Kenneth, ¿cómo estás? Chévere saludarte y estar por aquí en este episodio. Boys of Fate ha sido una película, como dije, terriblemente controversial en la crítica, entre la misma audiencia. Ari Aster volvió después de hacer Hereditary y Midsommar con una apuesta bastante grande. Una película que ha sido descrita como una odisea picaresca de 3 horas, una película de pesadilla, tragicómica, muchas cosas. Para comenzar, antes de darte el pase, para que la gente sepa de qué va un poco la pela, la trama oficial de la película dice que tras la repentina muerte de su madre, un hombre apacible pero angustiado se enfrenta a sus miedos más oscuros al embarcarse en una odisea épica y kafkiana de arranque, una trama que es un montón. Pero, Diana, cuéntame, ¿qué te pareció Boys Afraid y cuáles son tus impresiones de esta película, como dije, gigante de Ari Aster? A ver, hay mucho de lo que hablar sobre esta película y que desentrañar, porque como dijiste es muy compleja, es muy grande, larga, además dura como 3 horas. Es una Ujú. película difícil de ver, difícil de procesar también, hay que decirlo. Y como te comentaba antes de empezar a grabar, realmente tuve un poco de sentimientos encontrados cuando veía la película. Porque claro, empecé a verla como muy emocionada porque dije otra vez voy a ver algo de Ari Aster, ¿no? Después de Midsommar, de Hereditary, estos cortos fuertísimos que tiene. Y estaba como súper emocionada. Además, estaba como que con mucha pena porque no iban a estrenar la película en los cines, que eso después hablamos Claro, sí, seguramente. sí, de todas Es maneras. otro tema. Entonces, bueno, tuve el link, lo descargué en todo, lo vi en la compu. Y mientras veía la película, claro, por partes era como qué genialidad es esta, por partes decía como qué diablos es esto que estoy viendo. Claro. Por otra parte, claro, es una película que es muy perturbante, porque claro, puede tener todo una estética, etcétera, pero el tema de fondo es un tema súper perturbante, súper psicoanalítico, que en realidad es la relación turbulenta, siniestra entre una madre y su hijo. Ese es Así el core es. de la película. Entonces, toda la película igual está esto como por atrás y es un tema súper apremiante porque es un tema creo que igual nos toca a todo el mundo como seres humanos, como hijos, hijas, Sin duda. etcétera. Yo no soy madre, pero el tema desde el lado de hija, ¿no? Entonces, por ese lado sí sentía que todo el tiempo había como una sensación súper apremiante por ese lado y también por el otro lado por el tema de la ansiedad, porque esa película también es Ujú. sobre la ansiedad. Este personaje, Bo, ¿no? Este hombre, como en sus 40 50 años, que tiene esta relación problemática con su madre, no tiene pareja, no vive solo y todo el tiempo está viviendo unas crisis de ansiedad que lo llevan a ver el mundo de una manera totalmente distorsionada y pesadillesca. Sí. Y creo que lo que logramos en la película es ver como a través de esos ojos, ¿no? Un mundo que no es así, ¿no? Al comienzo yo estaba confundida Ujú. porque dije, ¿qué es esto? ¿Es una película que van a ser zombies? ¿No? Porque al comienzo sale Bo en este lugar de apartamento súper extraño, en una calle súper extraña. Y yo, claro, no entendía bien hasta que conforme fue pasando la trama me fui dando cuenta que en realidad eso era cómo veían él, o sea, los ojos de él Exacto. viendo eso, ¿no? Ujú. Esos serían como mis primeros comentarios. Claro. A mí me pasó exactamente lo mismo. No sobre los zombies, pero dije, estamos en un futuro distópico, no sé, Hunger Games, una cosa así. Pero luego sí, es la realización de que la ansiedad, toda esta relación con su madre que le genera mucha culpa, lo deja en un estado como casi eterno de paranoia, ¿no? Una de las primeras escenas de la película lo vemos con su psicólogo y el psicólogo subraya la palabra culpa, ¿no? Como si estuviera, ya no está diciendo algo el director con eso, ¿no? Y luego lo vemos correr a su apartamento, enfrentarse con una persona en la calle para entrar a su apartamento y ya todo comienza muy fuerte de comienzo, ¿no? Esos primeros 20 minutos, 30 minutos en los que estamos en el barrio de Bow me parece que son de las partes más interesantes y mejor logradas de la pelea porque sí te enganchas bastante y te sientes bien metido en su cabeza, ¿no? Te sientes inseguro, te sientes muy ansioso con la puerta que se puede abrir, que no se puede abrir.
Y como tú dices, es una película que tiene mucho de, de un montón. Es definitivamente sus tres películas la más imperfecta, diría yo, pero sus picos son muy altos y sus bajos también son un poco bajos, ¿no? Porque tiene momentos en los cuales a veces lagune, bueno, en una película de 3 horas a veces lagunea un poquito y sientes que no estás entendiendo muy bien qué está pasando y sigues enganchado, pero no tanto como en otros momentos, ¿no? Bueno, también es parte del estilo de Ari tener una distancia contigo, esa alienación, pero definitivamente es un trabajo complejo y a gran escala que en verdad aprecio bastante en directores porque vivimos en un tiempo de películas tan seguras que juegan siempre a lo sencillo, a la fórmula que ya se conoce, que se utiliza, que funciona entre comillas, que una película así tener un swing, como se dice, ¿no? De esta magnitud me parece que es súper, súper notable, ¿no? Y ya hemos hablado de un par de cosas interesantes ahí, pero te quería preguntar de arranque, ¿cómo ves esto dentro de las películas de Ari, ¿no? Porque es una persona que hace cine de horror, no sé si podemos catalogar esto como horror, pero ¿dónde encaja esto dentro de su visión de lo que puede ser una película de horror? Sí, a ver, ahí te comentaría varias cosas. Ujú. Primero, claro, que sin duda es una película, como comentábamos, en la que Ari Aster ha decidido arriesgarse, ¿no? Y hacer como que ya Sí. lo que le da la gana después de haberse consolidado sobre todo con Hereditary Midsommar, ¿no? Sí. Después de haberse consolidado con esas películas, dijo, y ahora voy a hacer lo que me da la gana, hizo esta película, ¿no? Que creo que es una película, claro, no es redonda, como lo es Hereditary, como lo es Midsommar. Personalmente, a mí, el trabajo que más me gusta de Ari Aster es Hereditary. Ujú, Y creo que, claro, en esta película también ha repetido un poco las temáticas que rondan, ¿no? El cine, que son sus cines, sus propuestas, que son estas como relaciones siniestras, turbulentas entre la ujú, familia, ¿no? Como el horror que está en la familia. Eso está presente en todas sus películas, incluso en este cortometraje, que fue uno de los primeros trabajos que hizo, ¿no? Que se llama The Strange Things About Johnson, ujú. que es una película, es un cortometraje brutal del año 2012, si no me equivoco, que está en YouTube, que he escuchado muchos comentarios sobre eso, gente que se ha quedado traumado, que no lo ha podido ver. No quiero spoilear de qué trata, Claro. pero es sobre esto, ¿no? En este caso es de otra perspectiva, ¿no? De una relación entre un hijo y un padre, que es Ujú, muy siniestra, muy violenta y que causa una desgracia en una familia. Y claro, y tú dirías, claro, ¿y dónde está el terror ahí, no? ¿O dónde está el terror en Bo, Isafred? Lo que yo creo es que, claro, hay diferentes tipos de terror y eso también lo vemos. Yo vengo también del mundo de la literatura, estudié una maestría en literatura, de hecho, investigo justamente mi tesis sobre el tema de narrativa latinoamericana contemporánea, claro, de terror, pero no de terror dentro del género como lo más específico de terror, sino es un terror como ujú. un terror de lo real, ¿no? Yo veo Mónica Ojeda, Exacto. Ariana Harwitz, entonces, claro, ellas mismas, cuando les preguntan, oye, ¿tu literatura es de terror? Ellas dicen, claro, no entra dentro del género propiamente dicho, pero es como mostrar el horror de la humanidad, el horror de la familia, el horror Ujú. que puede ser el horror más grande también para nosotros porque es Sin un duda. horror que podemos vivir en la vida cotidiana. Sí. Entonces, yo creo que por ahí va esa apuesta, aunque tiene algunos elementos como de sonido o estéticos, si queremos, que tienen algunas características, ¿no? Del terror, Ujú. pero no me remite, por ejemplo, a últimas películas o las más conocidas de terror comercial, o sea, no va por ahí, ¿no? No sé tú qué piensas. Sí, no, tiene su particularidad. Eso el terror real me parece que es lo fundamental ahí, ¿no? Porque, sobre todo dentro del cine, cuando uno piensa en horror, ¿qué piensa? De películas de monstruos, qué sé yo, ya más recientemente, tus O slashers. slasher. Claro, Ujú. exacto. Pero el terror de lo real, que a veces se confunde con esta palabra ya muy maniqueada que se llama thriller psicológico, me parece que el terror de lo real me parece que es algo bastante presente en lo de Ari y cuando tú hablas de los vínculos y relaciones familiares, ahí siempre está la pérdida, ¿no? En las películas de Ari Aster siempre hay una pérdida, ya sea en Hereditary, la pérdida de la hija, en Midsommar, bueno, la pérdida de las dos personas que pierde el personaje de Florence Pugh al comienzo de la película, y acá La en Beau is hermana. Afraid, claro, y acá en Beau is Afraid la pérdida inicial, ¿no? De la madre de Beau, entonces siempre es algo que está muy presente en sus películas, y este terror real sí se siente palpable, ¿no? Porque como tú mencionas, no es un monstruo, no es un slasher, pero es terror
nuevo, quizás el nuevo terror, ¿no? Podría ser llamado, pero me parece que es una película que encaja dentro de lo que que es el cine de Ari Aster, bastante más presupuestado, con una licencia creativa mucho más grande, pero sí lo veo encajando dentro del género y dándole también nueva forma, lo cual es importante, ¿no? No sé qué piensas tú sobre eso. Sí, escucha, hablando de estos como términos, como dónde encajar esta peli, escuchaba en un podcast que se llama Orama, que es muy bueno, lo recomiendo, de dos Ujú. chicos mexicanos que hablaban de este término que se llama terror elevado, ¿no? Que es un término que está Ya. como circulando en la crítica en los últimos años y justamente como que quieren encajar a las películas de Ari Aster en esto, ¿no? ¿Qué es como es terror elevado, ¿no? ¿Qué es? Puede ser como algo súper abstracto también. Y Ujú. ellos decían como que les molesta un poco este término, pero que digamos, se ha creado o lo han puesto por el hecho de entender que este tipo de películas no encaja en lo que es una película de terror, ¿no? Como por ejemplo Ujú. ahora la saga de Insidious, que ha salido Claro. ahorita la película, o sea, claro, no tiene nada que ver con esto absolutamente, no tiene nada que ver con lo sobrenatural. En esta película, en la de Bow, ¿de dónde viene el terror? Si nos hacemos esta pregunta, ¿de dónde viene el terror en esta película? ¿O cuál es la fuente de terror de la película? Y realmente la fuente de terror para Ujú. él, para Bow, que ve todo este mundo distorsionado, es la relación con su madre, el estrago que le ha dejado a él, la crianza y la Ujú. relación con su madre, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver con términos psicoanalíticos, y acá me permite una licencia en comentar algo brevemente Dale, dale. psicológico, que justamente yo investigo para mi tesis, que es sobre relaciones madres e hijas, así. Ujú. Lacan, ¿no? Que es un Ujú. psicoanalista bastante importante, él introdujo este término en el psicoanálisis que se llama el estrago materno. Y lo introdujo con una frase que decía algo así como estar, como que la madre cocodrilo, ¿no? Que están en la boca de la madre y que te puede devorar. Entonces, el estrago materno no es otra cosa que, es como la huella o la marca que deja la madre, tanto en hijos como en hijas, a partir de la crianza. Pero en muchos casos, esta huella y esta marca suele ser muy problemática y compleja, incluso ominosa, siniestra, por muchas ansiedades que vienen de parte de la madre y que se las implanta al hijo desde muy pequeño, desde su primera infancia, desde su crecimiento, su adolescencia, y eso termina marcando a este ser humano, sea hijo o hija, para siempre, y esto le genera muchísimos problemas en su vida adulta, sobre todo, ¿no? Como pasa con Bo. Claro. Por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo así práctico, uno de este estrago materno, esta huella o esto que le implanta la madre a Bo, es decirle que no puede tener relaciones sexuales, ¿no? Ujú. Porque se va a morir como su padre, Sí. ¿no? Y eso, claro, es súper, tú dices que es literalmente la madre lo que le cuenta, y además es una escena que a mí me parece una de las mejores escenas de la película, que es esta escena donde Bo está niño, no está echado en la cama, y la mamá va a acostarlo, en el cuarto está oscuro y hay como unas luces así que giran, entonces la mamá está como encima de él y la luz le cae así en la cara, por momentos se ve oscura, por momentos se ve clara, y ella ahí le empieza a decir, porque Bo le pregunta, no, mamá, ¿dónde está mi papá? No, porque además no hay padre, ¿no? En esta Claro. historia no hay padre. Y una de las cosas que Lacan dice sobre el estrago materno es que este estrago materno se intensifica cuando no existe el padre. Porque el padre, no como un símbolo fálico, y acá, perdón que me voy en el psicoanálisis, es como que hace un Adelante. balance y no permite que ocurra esto, ¿no? Pero bueno, no hay padre, ¿no? Y este padre acá está encerrado, bueno, después si quieres hablamos de eso. Pero el Claro. tema es que en Sí. esta escena, la mamá le dice, Bo, la verdad es que tu papá se murió de un infarto, ¿no? Después de haberte concebido, o sea, luego de que habían tenido relaciones sexuales. Entonces, esto le genera la idea y el trauma a Bo de que él no puede tener Sí. relaciones sexuales. Y por eso nunca las había tenido, hasta que tuvo 40, 50 años, y ahí luego vemos una escena que también es ciertamente terrorífica, ¿no? Cuando Sí, muy realmente fuerte, sí. es súper fuerte, si quieres la comentas, tiene una relación sexual. Entonces, así como esto, la madre le implanta miedos, culpas al hijo que finalmente no lo dejan a él desarrollarse como una persona normal y se ve envuelto en este mundo de ansiedad y paranoia constante. No, sí, sin duda. Y es clave por luego la culpa que le genera Bow, ¿no? Hemos hablado bastante de esa relación con la madre. Y su madre lo utiliza a él sin mucha culpa. Y ella ejerce un control bastante fuerte, como tú mencionas sobre él, ¿no?
ella misma le dice en una parte de la película que cada acción independiente de Bow lo toma como un insulto, como una afrenta a ella. Y eso mismo es exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Algo que quería ir era ir un poquito paso por paso por la trama para no perder tampoco tanto a los oyentes que quizás nos han visto entrar bastante en la temática, pero como mencionamos, la madre de Bow muere. Él se entera por teléfono, por un repartidor de UPS, y él tiene que ir al funeral de su madre, porque el deseo de su madre es que él esté presente en el funeral y que una eulogía. Y en este camino a ver a su madre le pasan mil cosas, por eso es que ha sido descrito como una odisea. El mismo Ari Aster describió esta película como una película picaresca. Picaresco, un término que no escuchaba, debo decir, desde el colegio, pero una novela picaresca para los que no se acuerdan de sus clases de literatura. Es un subgénero literario que tiene el objeto de explicar las desaventuras de un pícaro, que es una persona en deshonor, pero que es un personaje finalmente redimible. Y en todas estas travesías a Bow le pasan cosas malas, 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 malas. Decir malas es quizás hasta suave, porque le pasa de todo. Y es ahí donde entra el elemento tragicómico de la película, porque ya llega el punto en el cual dices, Dios mío, no le puede pasar tantas cosas malas a una sola persona. Y no, y le siguen pasando cosas malas y cada vez que hay algo más o menos bien, cada vez que hay como un pequeño glimmer de estabilidad, una pequeña ventana de estabilidad, se vuelve a quebrar todo dentro de la vida de Bow. Y bueno, es como hemos mencionado, eso es parte de su perspectiva, ¿no? La vida no es tan mala, sino que su perspectiva y su ansiedad y toda esta relación con su madre le genera esta paranoia. Pero, ¿qué te parece a ti este elemento tragicómico de la película? Porque hay mucha gente que la ha descrito como, una la crítica sobre todo, como que tiene elementos cómicos, ¿no? Hay partes de humor negro, claro está, pero tragicómico. ¿Cómo analizas este elemento de la película? Sí, claro. Bueno, además escuché a Ari Aster en una entrevista que él mismo decía, ¿no? Que había partes como graciosas. Claro, Él decía, no sé si, claro, no sé si graciosas es la palabra, pero es un poco el humor de lo absurdo y hasta lo surrealista, ¿no? Porque claro, claro, esta cosa, que le pasen tantas cosas, ya termina siendo absurdo a una misma persona en un sí, periodo corto de tiempo. Entonces, claro, a mí no me pareció como en los términos de cómico, de jajaja, me río, pero, claro. o sea, sí era como una risa como de qué, o sea, como de qué, ¿no? Como una El, risa así de, sí, entonces, es el meme de jaja, no funny, pero jaja weird. algo así, Sí, exactamente eso, era como literalmente eso. Y dentro de todas estas cosas que le pasan, para mí particularmente, una de las más perturbantes es cuando llega a esta casa con esta familia que era papá, mamá, una hija adolescente y un hijo que había muerto en la guerra y que tenía su foto, y luego que en el tráiler de la casa, como en el patio, vivía como un soldado que había peleado con el hijo y que lo tenían ahí como... Es muy extraño eso, no quiero sí, spoilear, es un montón. porque pasa mucho ahí, Sí, pero esa parte, yo te diría que esa parte me dio miedo, o sea, pensé que algo más iba a pasar y no terminó claro, pasando nada. Yo todo el sí, tiempo, en toda esa secuencia, sentía mucha tensión, sentía que iban a pasar mucho más cosas peores que no pasaron, no se terminaron de revelar, no lo sé, ahí yo creo que se puede explorar un poco más, pero creo que para mí esa es una de las partes más perturbadoras. Muestra también una dinámica familiar totalmente siniestra, disfuncional, sí, terrorífica, y en el que, claro, todo tiene primero esta apariencia de ser perfecto, ¿no? Pacífico. Incluso hay una parte ahí que sí me dio risa. Cuando suena, cuando están como en la sala, el papá, la mamá y Bo, que lo adoptan además como un hijo, como si fuera un niño, y suena esta canción de Belinda Carlisle, puede ser, Walk It a Thousand Miles, no sé cómo es el título, pero ya, esta canción o sea, como que una canción así nada que ver claro. para él. Entonces es como el contraste entre que, o sea, eso es como que sí me dio risa porque dije, Ari, qué maestro eres para haber puesto esta canción como en esto que está pasando. Y es sí Sí. como que me dio así como que un poquito de ja.
Pero sí, esa parte me pareció súper perturbadora, no sé tú cómo lo viste. Sí, no, creo que sin duda la parte de cuando Ari es llevada a la casa de estos señores es bastante perturbadora y hay mucha tensión, ¿no? Es igual como cuando está en su apartamento o caminando a su apartamento, esta tensión de qué va a pasar es algo que creo que Ari Aster logra manejar de manera muy bien, porque yo me siento tenso, o sea, me acuerdo que cuando la vi estaba un poquito, estaba como que un poquito cansado y estaba como que dije, ay, me voy a quedar dormido si veo la película y estuve tenso durante esas primeras secciones porque dije, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora, no? Sobre lo si es funny o gracioso, yo creo que no me reí salvo cuando llega un punto en el cual decía, Dios, ¿por qué le pasan tantas cosas a este pobre hombre? Que es parte de, ¿no? De esta casilla ridiculez de todo lo que le puede pasar a una persona en una película, pero entiendo por dónde va esta idea de darle y darle a las mil cosas que le pasan encima a Bo, ¿no? Este personaje que en verdad la pasa súper mal. Y hay algo interesante ahí de que mencionó Ari Aster en una entrevista sobre los errores los horrores o los miedos, demonios casi, de una sociedad estadounidense. Y es algo que se ve muy bien, sobre todo en la escena del vecindario, cuando comienza la película, porque Bo camina de su psicólogo a su casa y hay como una pequeña feria y en la feria venden, como que es un niño comprando una pistola y luego afuera de su vecindario ves gente disparándose, acuchillándose, un demonio para una persona blanca americana, ves a personas bailando en la calle, por ejemplo, y Ari y Bo lo ve y le da muchísimo miedo, ¿no? Que bailen en la calle, ¿no? Afuera de una bodega. En la casa ves la familia disfuncional. eh, Uno podría ser no típicamente americana, tal vez la hija menor con su teléfono y no para de estar en su teléfono y fuma y toma drogas y tiene las pastillas. Todo llegado a un nivel bien ridículo, ¿no? Como que esto es el extremo de la pesadilla norteamericana, ¿no? Mira, todos tienen pistolas, todos toman drogas, tipo, murió en combate el hijo, la familia aparenta bonita, pero es disfuncional. Bueno, disfuncional le atropelló a Bowie ahí así lo conocen, entonces me parece que también esta idea con la que juega y ahí es donde entra de nuevo lo que mencionaste, ¿no? El temor de lo real, bueno, llevado a un extremo ridículo, estirado muchísimo, pero está presente, ¿no? Este miedo a la sociedad actual, ¿no? Nos puede pasar a todos lo de perder una familia, pero nos puede pasar a todos lo de vivir también en este planeta y estamos expuestos a todo esto, todo de nuevo estirado mucho por la paranoia misma de Bow, ¿no? Pero no sé qué te pareció estos elementos que uno puede linkearlos, no todos, pero puedes trazarlos directamente a la sociedad más precisamente estadounidense, ¿no? Porque es donde Ari Aster vive y así, que me imagino que saca muchas más referencias de allí. Claro, tienes razón, y no me había puesto a pensar demasiado en eso, pero por ejemplo, con el simple hecho de que en esta familia, que es súper disfuncional, que además, no lo comenté hace un rato, pero es por partes me remitía, me hacía acordar esta película Canino, esta película Ujú, de Yorgos, la antigua, por partes como que me remitió totalmente a esa peli. Y claro, ¿de qué hablan? Finalmente son unos padres que están traumatizados desde que su hijo murió en la guerra, ujú. peleando por... Entonces es como hablar del el problema de la guerra, no en una sociedad, los estragos emocionales, psicológicos que puede dejar la guerra. Lo puedo Sí, mirar sin así. duda. En el contexto, además, que claro, que en el mundo, luego de una pandemia, ha habido una guerra, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, que igual Estados Unidos sigue militarizado. En fin, Sí, ahí hay varios temas, claro, que son más como tú dices, y puede ser también como una crítica, ¿no? sí, Social. sin duda, sin duda. Entonces, sí, por ahí podría comentar eso. Sí. Me parece que hemos llegado a un punto en el cual hemos hablado bastante de la película sin spoilear, así que creo que podemos pasar al territorio ya de los spoilers. Quien no ha visto Beau is Afraid todavía pueden ponerle pausa al episodio ahorita. Y si no quieren escuchar los spoilers, si quieren escucharlos, pueden seguir adelante, pero ya hemos dado la alarma, así que no podemos decir que no lo hemos hecho. La madre de Beau muere, pero no ha muerto. Podemos comenzar por ahí. Eh, Hablamos de la relación de madre e hijo, la manipulación de la madre. ¿Y qué manipulación más grande que fingir tu muerte? ¿Qué nos parece este twist, este shock que llega en la hora 2 de la película de que la madre no está muerta? ¿Qué te pareció a ti esa decisión? ¿Y qué hace sobre lo que dice esto del personaje también de Bowie y de su madre?
Yo realmente, y eso debo decir que fue algo que sí me sorprendió, no sé si tú te lo veías venir, yo no me lo veía venir, No, para cero. nada, Cero, cero, cero. para nada me lo veía venir, y creo que eso está muy bien logrado. Y creo que antes Sí. de eso, y esto sí quiero comentarlo, y bueno, ya no importa si spoileamos mucho, No, no, dale, dale. de esto viene toda esta parte que a mí no me terminó de convencer, esta parte como surrealista donde cambia la estética de la película y Bow Claro. aparece en diferentes terrenos como una poesía épica, ¿no? Como Ujú. enfrentando adversidades y bla, 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 una cosa, a mí me sacó un poco eso, Claro. no me terminé de comprar esa historia, esa estética, me pareció Ujú. que rompió. Y luego cuando acaba esto y viene lo de la madre, además en todas estas escenas dentro de la casa de la madre donde él se había criado, ahí otra vez reconecté. Y Ujú. otra vez dije, wow, o sea, como, Sí. ¿qué pasa cuando, claro, Bo llega, ¿no? Después de atravesar toda esta serie de inconvenientes, cosas así, extrañísimas y locas que le pasan, peligrosas Sí. eh, llega a la casa por fin y claro, entra y ve las flores, ¿no? Que se ha celebrado el funeral, hay un video, claro, como que ya todo había terminado. Entonces él, Sí, todo pasó. todo había pasado. Él empieza a recorrer, ¿no? La casa de la madre que había sido donde él se había criado, donde había crecido, y empieza a encontrar una serie de elementos también, y que igual son súper perturbantes, porque ahí te das cuenta que todo lo que le había pasado a Bow lo había planeado su madre. Ujú. Porque todas las personas, hay un cuadro, no sé si, y eso tiene que ver también con esto que hace Ari Aster de una manera magistral en todas sus películas, que coloca un montón así como de símbolos. Ujú. Igual son elementos que a veces tienes que mirar dos o tres veces porque a la primera no los puedes entender. Y hay una Sí. parte donde se empieza como a ver un cuadro que estaba dentro de la casa, donde hay unas fotitos chiquititas de personas y ahí salen la gente, la del vecindario, la gente de la familia esta extraña que lo había Sí. acogido en su casa, o sea, salen todas estas personas. Entonces se entiende, y además por lo que pasa después, que es que la madre aparece viva, que la madre había orquestado toda esta situación Ujú. para traer de vuelta a su hijo a casa, ¿no? Y además Sí. para generarle, no sé, para traumarlo más de lo que ya estaba, ¿no? Porque es una cosa Claro. como enferma. Sí, es macabro. Entonces, bueno, Bo empieza a ver todo esto y luego se encuentra con el amor de su infancia, que era una Ujú. niña que había conocido en una especie de crucero, un viaje de vacaciones que había tenido con su mamá, Elien me parece. Ahí Elías, está. sí, exacto. Entonces a esta niña la había conocido ahí cuando estaba de viaje con su mamá y esta niña estaba con su mamá también y se habían dado como un beso, se habían gustado, qué sé yo, pero él tenía el Ujú. trauma que no podía hacer nada nunca porque se iba a morir de un infarto, ¿no? Ujú. Y además que se habían ido, la mamá se había puesto como loca porque no quería que su hijo obviamente esté con esta chica. Entonces, mágicamente esta chica aparece, ¿no? Ya de grande, Sí. en esta casa. Y entonces ahí, bueno, dentro pasa un momento y luego suben al cuarto de la mamá y en la cama de la mamá, lo que también me parece súper enfermo, comienzan a tener relaciones sexuales. Era una escena muy fuerte. Súper fuerte, sí la digo, ¿no? Porque ya dijimos Sí, que no sí, no, importa. ya estamos en terreno de spoiler. Ya revivió la madre. Tú puedes decir lo que Ya, pasó. bueno, y ahí nos damos cuenta, ahí claro, vos se da cuenta que él no se va a morir, ¿no? Que no se está muriendo, pero quien se muere, y ahí yo no entendí en realidad qué pasó, Ujú. porque la mujer se murió, o sea, teniendo relaciones Sí, encima de él, o sea, se murió y además hay como una escena súper horrible que la cámara sube y se ve la cara así como de sí. muerta, pero horrible, Y el cuerpo eh, se cae para un lado. y el Es cuerpo todo. tieso, claro, el Sí, cuerpo tieso se cae para un lado y lo más terrorífico es que justo después que pasa eso, sale la mamá y ahí se exacto. revela que la Ujú. mamá está viva. Entonces, Sí. Y la madre revela que lo vio teniendo relaciones, lo cual es, de nuevo, una raya más a un tigre muy, muy macabro. sí, sí, y eso para mí, claro, todo lo que pasa ahí también me parece, toda esa parte me gustó mucho. Cuando aparece también el psicólogo de Bow, o Claro. psicólogo, psiquiatra, que también había estado orquestado por la madre. Ujú. Y entonces, claro, Bow es como que ¿qué es mi vida? ¿Qué hago aquí? Ya todo, o sea, ya fue todo, ¿no? Sí, no.
Es un momento bien Truman Show, ¿no? En el que te das cuenta que todo está controlado por alguien más y no tienes casi que ninguna decisión, ¿no? Porque todo está controlado por otra persona. Y ahí es donde Bow toma, no sé si toma el coraje, pero le pide a su madre que le muestre a su papá, ¿no? Y ahí es donde vemos la famosa escena a la que mencionaste hace un poquito, en la cual la madre baja las escaleras para ir al techo y en el techo encuentra a su hermano gemelo y a su padre, quien es literalmente, y no le miento a nadie que ha visto la película, un pene gigante. Lo cual no hay que tomarlo literal, ¿no? Pero igual es wow. Y es un pene gigante como animatrónico, ¿no? Esa parte Sí, es como que decía así, no me la compré, yo tampoco no me entendí. gustó, me pareció que no era necesario por el cariz de la película. Ujú, Eh, esa parte, y antes de como profundizar un poco más en eso, esa parte, porque si recordamos bien la película, hay como varias partes de la película en las que Bo tiene como que flashbacks, ¿no? claro. Memorias, recuerdos de él de niño. Y en varios de esos recuerdos sale como eso de que la mamá baja una escalera y que Ujú, hay algo en el techo, ¿no? Que hay algo que es como desconocido, que no se sabe lo que es, sí, hasta que se revela, ¿no? Hasta que se revela en este momento, pero claro, se revela como algo absurdo, ¿no? Ahí por eso yo no me compré esa parte, claro. porque la revelación en vez de tornarse como algo perturbador, como algo justamente siniestro, que es lo oculto, lo familiar que se revela, más bien aparece como algo absurdo, ¿no? Es Ujú, decir, sí, sin duda. sube Bond, ve a este persona, ¿no? Que primero yo entendí que, Es su yo hermano. primero entendí que era el papá, Ujú, pero luego también he leído, he revisado que supuestamente es su hermano, y luego sale este pene gigante, y luego entra por la ventana este hombre que había estado en la guerra, ¿no? Y que tenían sí, alojados esta familia en el sótano y empieza a dispararle al pene sí, gigante. Entonces, eso me hizo un poco de ruido. No me gustó, no me gustó. sí, sin duda. A mí también me pareció bien extraño. Y esa parte de los recuerdos es importante porque creo que como tenemos al narrador no muy confiable en Bow, vemos eso y digo, bueno, ¿será un sueño? ¿Será un recuerdo? Es porque hay una persona chiquita, hay un niño en sus recuerdos, ¿no? Que es el supuesto hermano de Bow. Y lo vemos un par de veces y no lo vemos más en la película. Entonces dices, ¿dónde está ese hermano? Porque nadie habla del hermano, porque cuando hablan de la madre muerta y la eulogía nadie habla del hermano. El hermano no tiene ninguna mención hasta que puede que sea el hermano al que vemos al final en el piso de arriba de la casa de Bow. Y este pene gigante que yo en verdad entiendo que hay un tema del absurdo ahí, sin duda, que Ari Aster está jugando. Con el absurdo también con el hombre que volvió de la guerra y está traumado y que, bueno, trata de matar a Bow y luego trata de matar al pene gigante. Me parece que también hay un juego de eso. A mí tampoco me entró muy bien, me parece que rompe un poco, me quedé bien qué está pasando ahorita durante la escena, pero luego puede que sea efectivo para luego lo que viene después con la madre. Pero a mí sí me hizo bastante ruido esta idea de cuando ves a tu padre es un pene gigante. Y bueno, igual tenemos también la interpretación de que es Bo mirándolo desde su perspectiva y que siempre ha hablado de su padre y tiene esta idea grande de su padre y que se decepciona cuando lo ve o se queda en shock cuando lo ve. No sé, hay muchísimas formas de mirarlo, pero a mí también me hizo bastante ruido como a ti. Pero eso es lo que pasa y luego Bo baja, vuelve abajo aterrado como quien no lo estaría, después de ver a su padre, entre comillas y le pide perdón a su madre, se arrodilla ante su madre, le pide perdón, y luego en un segundo acto de valentía en la película, que no tiene muchos porque Bo es una persona bastante, él mismo lo dice al final, Pusilánime, sí, cobarde, pusilánime. sí, un cobarde, para no decir de otra manera, y va y ahorca a su madre y la mata en la última escena de la película, o no, una de las últimas escenas de la película. Y es un acto de independencia, ¿no? De Bo. Raro decirle acto de independencia a un asesinato, pero es un acto de independencia sin duda. No, y es súper tragedia griega, además, ese momento, ¿no? El hijo, Claro. madre, es como, sí, súper tragedia griega. Y ahí hay algo que quería comentar, perdón que te interrumpa, No, no, dale, dale. y tiene que ver con el discurso que tiene su mamá antes de que Bo la maten, ¿no? Y ella prácticamente, claro, ella se victimiza, ¿no?
y le dice como todo lo que yo he hecho por ti y todo lo que tú me has hecho, que no, que me hablaste así y que no me miraste y que no me abrazaste y que no me dijiste. Es como todo ese discurso Ujú, de crear la culpabilidad en el hijo por no ser lo que ella quería que sea, ¿no? Y eso volvemos otra vez al tema psicoanalítico, el tema de esta relación madre-hijo, que es lo que genera el ujú. terror en toda la película, ¿no? Sí, no, sin duda. Y luego tenemos, bueno, la escena en la cual Bo mata a su madre finalmente. Y luego vamos finalmente a lo que es la escena final de la película. Bo sale corriendo de la casa luego de matar a su madre, se mete en un bote, comienza a remar y se encuentra de pronto en lo que parece ser un estadio, un juicio estadio, pero está rodeado de miles de personas y en un lado tenemos a su madre y a un abogado defensor de su madre y en el lado opuesto a un abogado defensor de Bo, en lo que parece ser un superjuicio, ¿no? Y la madre acusa a Bo de, me parece que de matarlo o me parece que le quiere ejercer algún tipo de culpabilidad por su vida, no me quedó muy claro lo que quiere hacer, pero es, de nuevo, es darle de nuevo a la idea de la culpabilidad. ¿En qué lugar se puede juzgar la culpabilidad de alguien? En un juicio. Entonces, me parece que un juicio final, entre comillas, es apropiado para esta idea con la que juega Ari sobre de la culpa, ¿no? ¿Qué te pareció a ti encontrarte de pronto en este mundo del juicio estadio, el juicio final de Bo al final de la película? Sí, con eso tuve también algunos sentimientos encontrados. Al comienzo, como, no es que no me gustó, sino que me pareció otra vez como que darle este giro de lo absurdo, lo surrealista, que está Ujú, en un bote, que aparece de la nada y que el bote va yendo por lugares y luego se encuentra en ese lugar. Primero eso me sacó un poco, pero ya dentro del juicio, cuando ujú. ocurre, ¿no? Está la madre, está este abogado de una parte y del otro, ya me pareció como un gran cierre de la película y como que todo se cerraba por el hecho, claro, para mí esa escena tiene un gran nombre y es la palabra culpa, así con rojo y con Sí, resaltador amarillo, porque realmente es todo lo que los argumentos de la madre son un poco los que había tenido en la casa cuando también le había echado la culpa de todo y le había echado todo en cara, pero es como más sí. magnificado, ¿no? Ujú, Entonces va al detalle como que, tú tenías 5 años y yo te di un regalo y tú no me abrazaste, como cosas así, ¿no? Y ujú, todo es con el motivo de hacerlo sentir lo más culpable posible por no, finalmente por no haber sido el hijo, la persona que ella quería de una forma egoísta, disfuncional, siniestra, etcétera, etcétera, etcétera. ujú. Entonces, ahí vemos, y eso me parece muy bien logrado, porque lo que vemos ahí es que al comienzo, ¿no? Se empiezan a decir todos los argumentos en favor de la madre, y Bo como que se va defendiendo, pero no, porque mira, tal y cual, pero mira, porque no, porque fue así. Ujú. Pero luego vamos viendo cómo él se va empequeñeciendo por la Sí, culpa, porque como que va interiorizando y va diciendo, no, sí, o sea, realmente es mi culpa, yo soy una desgracia de persona, y cómo vemos cómo se va achicando, ¿no? Y sí, finalmente se hunde, ¿no? El bote sí, se voltea y se hunde y desaparece, ¿no? claro. Es lo que yo lo vi así. Sí, yo también creo lo mismo y me parece que también eso que dices de que se empequeñece también es clave la presencia de los abogados, ¿no? Porque cuando vemos al abogado de la madre, lo vemos al costado de la madre y lo vemos en primer plano. Una toma en primer plano, hombros, cara, lo vemos grande. Y cuando vamos al abogado de Bow, nunca lo vemos en una toma personal, lo vemos de lejos, no sabemos qué actor es porque no llegamos a verle la cara, lo vemos bien chiquito a lo lejos diciendo, pero tuvo miedo, pero su madre le intimidaba, ¿no? Algo así como Bow defendiéndose con su madre, ¿no? Que la madre poderosa Claro. y Bow chiquitito, su abogado chiquitito también, como sin poder decir ninguna palabra, o cuando lo dicen no tiene suficiente peso porque se siente muy pequeño su argumento, ¿no? Me parece que eso es básicamente uno podría decir que es la tesis de la película en los últimos 10 minutos, ¿no? Te dice, es un poquito darle en la cabeza, ¿no? Pero es como si no sabías de qué era la película, acá está de nuevo. Y bueno, termina con Bo desvaneciéndose, muriendo, depende de lo que pienses, ¿no? Y es un final, igual que a ti me pareció un final bueno, apropiado. No entiendo cómo llegué ahí, porque la parte del bote en la cual aparezco frente a la audiencia Claro, sí. es súper extraño, pero me parece que es un gran final. Y esta metáfora, este simbolismo de que apenas acaba el juicio la gente se va y hace como si no hubiera pasado nada, me parece también
que puede hablar también a una crítica social, a algo de que, bueno, ya se acabó este tema, es la vida continúa, mil cosas, pero es una película ya cargada de simbolismos y este último también me parece uno muy, muy interesante para terminar de ver lo que es una película interesante, sin duda. Es muy compleja. Ahora que le estoy hablando contigo, estoy pensando, fácil, sí era increíble. Era mejor de lo que yo lo había pensado porque en su momento me gustó bastante, pero como dije, es una película bastante extensa, ¿no? Son 3 horas. El interludio del que hablaste puede ser un poquito too much. Visualmente es hermoso, pero en términos de temática, de Guión. trama, claro, de guión estás un poquito, ¿qué está pasando acá? Pudimos haber cortado esto, pudimos no haber cortado esto, bueno, en fin, hay muchas ideas por ahí. Para ir cerrando lo que es Bowser Fate, ¿qué puntuación, qué calificación le darías, si es que te gustan las calificaciones a Bowser Fate? O sea, ¿recomendarías a alguien cuál sería tu apreciación final? A ver, antes de eso, simplemente un pequeño comentario sobre la última escena, que para mí también, Sí, no, no, dale. ¿por qué cierra súper bien esta escena en la película? Porque siento que esta especie como de metáfora, porque para mí es una metáfora de Bow Ujú. en un barquito chiquitito en medio de un lago, laguna, mar, no sé, y como en un coliseo, donde hay un montón de gente, además, donde las luces lo apuntan y donde su mamá lo está acusando con un abogado y él está como inferior, o sea, la mamá está acá con el abogado y él está Sí, así, está abajo. Entonces siento que eso expresa muy bien lo que se ha contado en la película de cómo se siente Bo y cómo Bo ve el mundo. Y él todo el tiempo se siente en el banquillo de los acusados gracias a su madre, ¿no? sí, Claro, y en ese banquillo de los acusados, la sensación que él tiene de ansiedad y paranoia, claro, uno entiende que es tan grave y tan fuerte que no es solo como estoy en el banquillo de los acusados y mi mamá me está observando y me está juzgando, sino como toda una audiencia gigante que es la humanidad probablemente. Y entonces es toda esa presión y todo eso que ha sentido este personaje en toda la película y ahí se condensa súper bien. Por eso creo que funciona mucho. sí, es un muy buen punto. Entonces, sí, yendo a la puntuación, primero sí la recomendaría, o sea, realmente yo en primera la recontra recomendaría, pero diría como warning, ¿no? Advertencia, es una Claro, película difícil, es una película compleja, es una película larga, como depende de los gustos de cada uno, ¿no? ujú, Ahora, creo que igual sí, ya, pues si la gente que es fan del trabajo de Ari Aster y lo que sea, igual creo que sí, sí les va a gustar la película, ¿no? Justo hablaba con una amiga, yo la vi hace un par de semanas y hablaba con una amiga que la vio el fin de semana y me decía como que, wow, no entiendo lo que he visto, necesito hablar. O sea, creo que es una sí, película también difícil de procesar, digamos, sin si estás duda, en un como que no quieres pensar demasiado o no sé, no recomendaría que la veas en ese sin momento, duda. pero en general sí la recomendaría como un trabajo importante, ¿no? Del cine contemporáneo de terror, aunque ya hemos hablado de estos matices del género, que es importante Ujú. también. Y en cuanto a puntuación, yo le daría por todas estas cosas que no me convencieron, le daría un 7. Yo estoy exactamente ahí contigo, porque yo también le he puesto un 7 porque me parece que, como mencioné al comienzo, es una película imperfecta, sobre todo en comparación con sus predecesoras, ¿no? Con Midsommar y Hereditary. Cuando las comparas, también cualquier película se puede ver mala, ¿no? Pero los picos son muy altos, ¿no? Cuando la película es buena, es muy, muy buena. Entonces, eso es lo que siempre resalto de la película. Yo se la recomendaría a todos, también con el caveat de que es una película larga, compleja, pero es una película para conversar también, creo yo. Cuando hay cine que te permite conversar después, analizar, hay mil interpretaciones, está abierto a muchas posibilidades y eso también parece que es parte de la magia de lo que es el cine, ¿no? Conversar de una película como esta me ha ayudado bastante a entenderla y entender también un poquito más todo lo que relaciones familiares, culpa, paranoia. Me parece que hay muchísimo ahí para conversar y muchos temas. Y por eso también la recomendaría, porque una oportunidad más para hablar de esos temas siempre es importante. Y es una película que me parece que ataca muy bien ciertos puntos y tiene unas críticas sociales interesantes que también se pueden discutir. Así que me quedo con el 7, se la recomendaría a todos.
de nuevo, 3 horas compleja. Van a haber momentos en los cuales va a estar perdido, pero vale muchísimo la pena por el nivel del cine de Ari Aster, sobre todo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho y si me mantengo en el calificación 7. Perfecto. Vamos a hacer un pivot pequeño aquí, no totalmente, pero también quería hablar contigo, Diana, sobre el cine de terror. Tú me has contado antes que eres muy, muy fan del cine de terror, de horror. Para comenzar, te quería preguntar dos cositas. La primera es, ¿en qué lugar se encuentra el cine de horror ahora? Porque tenemos películas como Insidious, tenemos Scream, tenemos películas de autores nuevos, tenemos... No podría decir que el nivel está mejorando. Personalmente yo no soy muy fan de las películas de horror, pero las que he visto en los últimos años han sido bastante buenas, ¿no? Hay una sensación, bueno, al menos dentro de lo que es el mundo chiquito de la crítica, de que el cine de terror está teniendo un buen momento, ¿no? Y tiene estandartes como Ari Aster, como Robert Eggers. ¿Cómo identificarías, cómo calificarías la situación del cine de horror comercial, art, como quieras definirlo, en el mundo actualmente? Lo que diría en principio es que en los últimos años, diría 3, 2, incluso en el último año, hay propuestas que me han emocionado mucho, que las siento muy novedosas, muy interesantes, muy importantes, que creo que marcan ciertos hitos. Ahora, no diría que es algo como mayoritario de repente, Ujú. sino que puede estar creciendo. Hay este festival, pues, que es como el más famoso, que es Sitges, que se da cada año en España. Y creo que, claro, si queremos como ver el panorama un poco más grande, hay que ir a Sitges, hay que investigar sobre lo que, las películas que se estrenan en ese festival, lo que se conversa en ese festival. Y bueno, y en este festival específicamente hay una película que a mí me ha emocionado mucho, que se estrenó el 2022, el año pasado, y yo le he hablado, le he comentado un montón en mis redes, y es una película que me ha encantado, que se llama Huesera, Uy, sí. de Michelle Garza Cervera. Huesera, no sé si la llegaste a ver. Sí, excelente película. Estuvo en Ya, cines acá en Perú, para los interesados sí, sí. A Sí. mí me emocionó mucho porque primero se estrenó en el Festival de Cine de Lima Ujú. en agosto del año pasado. Ahí yo la vi. Que claro, es para un público más pequeño, solo había creo que un par de funciones, qué sé yo. Pero luego tuvo dos estrenos aparte de eso. Primero estuvo en el Festival Insólito, que para quienes les interesa el cine de terror, de ciencia ficción, hay este festival insólito que, como es un festival independiente, que trae películas de terror de diversas partes del mundo, incluso de Perú también. Entonces se estrenó ahí también, en el festival insólito, y luego se estrenó en cine comercial, Sí, ¿no? Estuvo, creo que algunas semanas en algunos cines comerciales. sí. Me pareció súper chévere. Esta película además es dirigida por una mujer, lo cual creo que es muy importante para el cine de terror, porque la mayoría, y si hablamos como de referentes del cine de terror, la Claro. mayoría no han sido hombres. Entonces, que una mujer también y que sean mujeres que empiecen a ser referentes de directoras de cine de terror, me Sí, parece súper importante, con un punto de vista además muy particular, muy específico. Esta película es de producción mexicana-peruana, pero sí. igual se rodó toda en México, la directora es mexicana, y claro, y la película, ahí es bien interesante porque esta película sí encajaría o sí encaja dentro del género. Tiene body horror, ¿no? Tiene como escenas Ujú, mucho más claras del género, pero la base, el core de la película, es nuevamente un terror de lo real, el terror ujú. de la maternidad, el terror de una mujer que se convierte en madre, que sale embarazada y todos los cambios que empiezan a ocurrir en su cuerpo, en su mente, los cuales le generan pavor y terror como el peor terror del mundo. Entonces, ese es el core de la película. La película es buenísima, súper bien lograda. Me alegra mucho además porque ha ganado muchos premios, está Sí, circulando en muchos países, en fin, ¿no? Ha tenido un recorrido importante. A mí lo que más me alegró y me sorprendió es que la estrenen en cine comercial, acá en Lima, ¿no? sí, ha sido muy emocionante eso. Y para los interesados en verla, está disponible en Prime Video para Perú y también está disponible para alquilar en Claro Video. Perdón, te interrumpí.
Genial, no, bien, yo ni siquiera sabía ahorita dónde estaba, porque alguien me preguntó, y yo no lo sé, lo vi en el festival. Claro. Pero bueno, pero qué bueno sí, qué bueno que ya esté disponible. Y luego, a ver, podría hablarte igual de algunas películas que me han parecido propuestas súper interesantes y novedosas en Ujú. el cine de terror. Bueno, están estas de T-West, no sé si las viste, Claro, la X y Pearl. Pearl y X, sí, claro, que esta es como más slasher y más, pero Sí, igual, claro, no diríamos que es como un terror así súper comercial, yo creo que están como muy bien hechas, muy bien logradas. sí. Claro, es totalmente otra dinámica, ¿no? Otra forma. Después, acá tengo mi lista, porque hice una lista de las Me películas encanta, que me encanta. como que más me interesaron. Luego está esta propuesta así como más independiente, más diferente por esto de T-West, es una película que se llama Medusa, de Anita Rocha da Silveira, de Brasil, que es una Ujú. directora mujer también, Sí. y que narra un poco también, y ahí es bien interesante, ¿no? Porque ¿cuáles son las fuentes del terror? Ahí hay como un grupo religioso, está el tema de la violencia contra la mujer, de los estereotipos impuestos a las mujeres con la belleza. Entonces vemos como que elementos de terror más como de lo cotidiano también, y eso me parece muy interesante. Claro. Después vi La abuela de Paco Plaza, que se estrenó el año pasado, está en Netflix también. Ujú. Me pareció una propuesta también súper bacán, que aborda un tema que creo que es difícil de abordar, que poca gente lo aborda, que es el terror de hacerse, o sea, de hacerse anciano, ¿no? De la ancianitud Mm, y de la inminente muerte que va a llegar en algún momento, ¿no? Y cómo lidiar con eso. Y ahí, claro, se gesta también como una relación problemática de la abuela con la nieta, y entran ahí por ahí un poco de elementos sobrenaturales, pero más que nada es como una mujer que está envejeciendo y que está a punto de morir y que no quiere, ¿no? Que quiere aferrarse a la vida. ujú. Entonces, no sé si la has visto ahí, por ahí te la menciono. Después aquí tengo, bueno, Historia del Oculto, no sé si viste, de Cristian Ponce, No, no he tenido el Argentina. placer. ¿De qué va? Y es una película del 2020 que está en Netflix y que, a ver, estéticamente a mí me hizo pensar bastante en David Lynch, lo cual agradezco mucho porque Wow. David Lynch es Sí, uno de sí, mis sí. directores favoritos. La película, claro, es acá, aborda como temas políticos, sí tiene Ujú. como una estética como mucho más de terror. Hay partes que sí me dieron como miedo, o sea, estaba viendo la película como sola en la noche en mi casa, en un televisor grandazo, y como que estaba todo oscuro y sí como sentía un poco de Claro. miedo. Estéticamente me parece súper bien lograda. Ahí la dejo, Historia del Oculto. Luego, Hatching, de Hanna Berglund, de Finlandia. Esa sí se estrenó en cine comercial este año. Se estrenó en cine comercial y estuvo en algunos circuitos. No sé si la viste. Es esta que tiene el póster, que tiene como un huevo, que está como Mm, picado. sí sé de cuál estás hablando. No, no puede llegar a verla, pero sí sé de cuál estás hablando. Ya, la han traducido como Hatching o ¿Ya? algunos la han traducido como Cría Siniestra y así la vendieron en los cines comerciales porque es comercial venderlo así, Claro, ¿no? Como sí. Cría Siniestra. Entonces, y a mí, ¿por qué me gustó esa película, no? Esta película sí tiene un elemento fantástico, sobrenatural. Hay un monstruo que aparece en un momento de la película, Claro. pero todo esto se gesta y se produce por una relación problemática entre una madre y una hija. Una madre y una hija pequeña y una madre que es súper controladora y que tenía como que todo este deseo ella de ser gimnasta y ser súper así, la mejor en gimnasia y no pudo. Y entonces dijo, mi hija tiene que hacerlo porque yo quiero. Y no sé qué, es como una relación así súper apremiante. Y ahí se gesta este monstruo, ¿no? No voy a spoilear, Claro. pero, No, pero ahí está se esta súper película. bueno. Creo que esta sí la pueden encontrar como igual en plataformas. Sí, sin duda. Y luego bueno, está Barbarian, que de esa película sí se habló un montón, ya Sí. ahí como que no voy a entrar mucho en eso, pero hay que sí, y esta es la última película que voy a mencionar, que es una película que se llama Incantation, de Kevin Ko, Ujú. que es taiwanesa, está en Netflix, ya. Esta película, y yo así lo puedo decir abiertamente, después de ver esta película, o sea, realmente no pude dormir como 3 o 4 noches, Ah, porque por los sonidos que tiene, ah, tiene una ok. composición musical y a nivel como de iluminación, que es como, es
muy perturbante. Esto, aquí no, es todo sobrenatural. Aquí Ok. es todo, estamos en el terreno sobrenatural, pero es como muy perturbante. A mí realmente me dio miedo, como no me había dado miedo hace muchos años, una película. Entonces, igual si alguien quiere tener esa experiencia, Claro, está en Netflix, se llama Incantation. Son algunas propuestas como que me han parecido súper refrescantes e maravilloso. interesantes. Sí, no, yo la más de la mitad no las tengo, no las tenía ni mapeadas, así que eso es fantástico. Yo las que voy a recomendar son mucho más mainstreams porque esto no es mucho yo soy bien miedoso, entonces ver películas de terror siempre me gusta porque el cine de terror me parece que cuando está bien hecho es increíble, pero no es que algo que vea mucho. Yo sí quería recomendar una que mencionaste tú, que es Huesera, Barbarian, también que me pareció increíble cuando la vi el año pasado. Estuvo también en cines brevemente y ahora está en Star Plus. Si pueden ver Barbarian, vean Barbarian. Es una propuesta refrescante también, pero es bien también a la antigua, ¿no? Hay un monstruo, tenemos este monstruo gigante, pero con un twist, para no spoilearlo mucho, ¿no? No es tu típica película de monstruos tampoco. No sé dónde calificarías tú, dónde pondrías a Nope, porque hay gente que dice que es una película de horror, la nueva película de Jordan Peele, o no es horror, es complicado, yo no sabría dónde ponerla personalmente. Es un thriller, de todas maneras. Sí, es que con esta película a mí me pasa que no me gustó. Yo, Jordan Peele me encanta, sí, o no sé si la vi en un mal momento, Claro, pero pensaba todo el tiempo en las otras películas de Jordan Peele, sí, sobre todo eh, Huye, ¿no? Y As, que son como, a mí me parecieron como obras maestras. sí, sí, sí. Y en el caso de No, o sea, no es que no me gustó del todo, pero no me terminó de convencer, creo que porque tenía muchas expectativas de esta película. Ujú. Entonces, hay partes que me parecen súper geniales, hay partes que totalmente me las compro y hay muchas partes que no. ¿Dónde la calificaría? Yo creo que es más como terror, no sé si ciencia ficción, porque claro, tiene toda esta cosa como De Aliens, de aliens, sí, sí, ¿no? De aliens. sí, es Entonces, complicada de ponerla, creo. sí, igual sí la recomendaría, pero no diría que es una de mis pelis favoritas de terror. No, sí, claro. También tenemos bueno, una película de body horror bastante reciente que es Titane, No la vi, no la vi. de la directora francesa Julie Ducournau, que también ha hecho Raw, Sí, que también es una película de body horror que es bien sí, fuerte, ¿no? Ro me encanta, Ro me encanta. Raw es una maravilla, sí. Una película que vi con los ojos entrecerrados porque en verdad, ay, el body horror hace algo que a mí me da, o sea, lo veo, pero estoy como que temblando toda la película, pero si pueden ver, Titane está en Movie y me parece que Raw también está en Movie. Bueno, y está, perdón que interrumpa, pero no hemos hablado No, no, dale, de dale. Crimes of the Future, ¿no? De Cronenberg. Claro, de Cronenberg, que se estrenó el año pasado, que también es una película fantástica. De nuevo, body horror. Cronenberg, maestro también del body horror, ¿no? Una película notable. No sé si quieres decir algo sobre ella. Pero es que creo que esa peli pasó un poco, no sé qué pasó con esa película. Yo primero veía como que mucho bombo y luego como que sentí que no se habló mucho. Aquí, Ujú. por ejemplo, se estrenó en el festival este Insólito, pero no se Sí. llegó a estrenar en salas. No, 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 no. Yo la vi en movie y luego la vi en una proyección que hicieron en una galería de arte que se llama Proyecto Emilia Real, ¿no? Así Claro. como súper subte. Y no, lamentablemente no se estrenó tampoco como en cine grande, ¿no? Y creo que esa peli no es mi favorita de Cronenberg, pero creo que es una peli muy bien lograda, muy bien hecha. Es una película complicada también. Sí, sin dudas. Estamos en un código de otra realidad, ¿no? Pero creo que es bien interesante, sí, la recomendaría totalmente. Sí, de todas maneras. Y una película que quiero recomendar, que no es tanto horror, pero me parece que es un terror bien generación Z. Yo soy generación Z, entonces me sentí identificado, que es Bodies, que es esta película también de A24, de Halina, uy, voy a decir mal el apellido, Regin, pero película fantástica, se estrenó el año pasado, protagonizada por Rachel Sennott, María Bakalova, Amanda Stenberg. Básicamente 5 amigos se juntan en una casa a tomar durante un huracán, se va la luz y muere alguien. Y luego se vuelve un slasher, pero
viene en código generación Z, que es usando estas palabras, esta terminología bien de Twitter, como usando palabras que usaría un psicólogo, básicamente, ¿no? Que es como hablamos las personas a veces de generación Z, como que de victimización, pero llevadas al ridículo, ¿no? No usadas de manera seria, sino estiradas como chicle bastante. Entonces, Bodies es una película de terror, pero también es muy graciosa. Entonces, es una que yo también recomendaría a todo el mundo. Y aparte de esas, bueno, las películas de Ty West, ¿no? X, Pearl, maravillosas. Y ahora se viene la tercera, que es Maxine, que se estrena, Sí, me parece que si no este año, el próximo. Así que atentos a esa película de Ty West, que para completar la trilogía, ¿no? y con Mia Goth, que además está espectacular, Mia Goth en esas películas. Sí, sí, sí. De verdad que logra, me parece, a nivel actoral, a nivel de interpretación, está súper, súper bien logrado, me encanta y estoy con mucha expectativa con Maxine también. Sí, sin duda. Yo creía que fue de las mejores actuaciones del año pasado. Cualquiera de las dos, Pearl o X. Pero bueno, los premios siempre son bastante malos con las películas de horror o en verdad cualquier película de género. Entonces, no recibió su reconocimiento, pero todos los que han visto la película saben lo fantástica que es Mia Goth en ambas películas. Bueno, creo que hemos hecho bastantes recomendaciones. Hemos hecho muchos buenos puntos, creo yo. No sé si quieres decir algo más, Diana, antes de terminar el episodio. No, ya no, creo que hablamos un montón, para no aburrir a la audiencia. Perfecto. No sé si quieres promocionar alguna red social, decir dónde te pueden encontrar. Bueno, lo que más uso es Instagram y Twitter, ¿no? Me encuentran igual con mi nombre, ¿no? Diana Hidalgo. Así no me buscan. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Diana, de nuevo por dar tu tiempo para estar con nosotros. He disfrutado mucho la conversación, me ha ayudado bastante también a entender Voice of Fate, creo, y tengo más entendimiento y más aprecio a esta película ahora. Bueno, y también al cine de horror y estas recomendaciones no se las pueden perder. De Diana ya haremos un post en Instagram o en Twitter mencionándolas para que no se las puedan perder. Chévere. Bueno, eso ha sido todo aquí en segundo plano. Les agradezco mucho por escuchar. Nos pueden encontrar en Twitter como segundo plano guión bajo y en Instagram como segundo plano pod. Mi nombre es Kenneth Sánchez y me pueden encontrar en Twitter como Kenneth Sánchez G. De nuevo, mil gracias Diana, y ya será hasta la próxima oportunidad.